Muy, pero muy buenos días. Los saludamos con la paz del Señor Jesucristo. En este martes 8 de junio del 2021 estamos una vez más transmitiendo a través de esta Open Radio Quilmes FM 103.5 en este programa El Verbo de Vida. Amados, quien hoy les bendice esta mañana, José Luis Vidal. Sí, estamos agradecidos de poder estar un día más en este lugar, una vez más, compartiendo juntos este programa para poder llevarles una palabra de parte de Dios y para poder compartir juntos esta hora con el Señor, ¿sí? Así que le animamos en esta mañana a que usted nos esté sintonizando allí en su dial, allí por el Facebook también de la radio y por el Facebook personal mío, José Luis Vidal. Estamos saliendo en vivo en esta mañana, como cada vez que el Señor nos permite poder hacerlo y poder estar compartiendo este tiempo juntos, ¿sí? Gracias al Padre estamos en este tiempo, en este día, poder disfrutar juntos una vez más, ¿sí? A pesar de que está nublado aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, sabemos que cada día el Señor despliega su misericordia, su gracia, para poder avanzar, para poder levantarnos, para poder disfrutar este día, ¿sí? Así que en esta mañana, si usted tal vez se ha levantado con preocupaciones, con situaciones en su vida, que hoy pueda dejar todo eso a los pies de Cristo, que hoy usted pueda prestar su oído a la voz de la palabra de Dios, a la voz de este programa, que seguramente Dios le va a estar hablando, Dios le va a estar mostrando cómo poder avanzar en este tiempo difícil, ¿sí? Y como cada día, como cada vez que estamos haciendo este programa, no estoy solo, estoy junto con mi hija Morena, quien le va a estar saludando. Muy buenos días, los saludo con la paz del Señor y les invito a pasar un tiempo con la palabra de Dios y su presencia. Aleluya, ¿sí? Que podamos compartir juntos este tiempo radial, este tiempo de espacio en el cual se nos permite poder expresar, ¿sí? Expresar lo que el Señor quiera decir en este tiempo en el cual estamos transcurriendo y viviendo, ¿sí? El Señor siempre está al control, no está ajeno a su situación, a lo que está pasando. Realmente lo que pasa es que el hombre se ha alejado de Dios, ¿sí? El hombre le ha dado la espalda a Dios y está sufriendo las consecuencias de ello. Pero cuando uno se vuelve a Dios, cuando uno presta atención a la voz de Dios y acude a Él, mientras Él pueda hacer allá, dice la Escritura, el Señor empieza a obrar en su corazón, en su vida, y el Señor seguramente que va a operar un milagro, tal vez que usted se imagina imposible, ¿sí? Porque para Él no hay nada imposible, y no hay nada imposible, amado, para aquel que cree y confía en el Señor Jesucristo. Entonces, en esta mañana, queremos animarle a que usted pueda poner toda su confianza en Jesucristo, todos sus ojos, su mirada puesta en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, ¿sí? Que pueda despojarse de todo peso, de todo pecado, de todo asedio, de todo tal vez lo que esté llevando en sus hombros, en su espalda, que lo pueda dejar a los pies del Señor, ¿sí? Porque dice a Él, vengan a mí todos los que están cargados y cansados, yo les haré descansar, ¿sí? Yo les haré descansar. Entonces tenemos que empezar a aprender este principio de saber descansar en Jesús y saber depositar en Él nuestra vida, nuestra confianza, todo nuestro ser, porque Él tiene cuidado de nosotros, ¿sí? Y como cada mañana queremos compartir, ¿sí? Los teléfonos para que usted pueda estar enviando su mensaje de WhatsApp, ¿sí? Para poder orar por su necesidad, su petición, y también si quiere saludar en esta mañana lo puede hacer a estos teléfonos. El número de la radio es 11 31 49 99 35. Número de porcelanes 11 70 15 16 75. 11 41 67 13 30. Aleluya, ¿sí? Esos son los tres WhatsApp, los tres teléfonos en cual usted puede estar enviando su mensaje para poder orar por su necesidad, por su vida en este tiempo, ¿sí? Así que le animamos a que pueda compartir también esta transmisión. Si usted me está sintonizando por el Facebook, a través de la radio o personal mío, que lo pueda compartir, ¿sí? Que podamos llegar a mucha gente en este tiempo que está necesitando recibir una palabra de parte
del Señor. ¿Sí? Saludamos y bendecimos a Jeanne Romero, allí de la ciudad de Mendoza. ¿Sí? La bendecimos en esta mañana, que está allí conectada en el Facebook. ¿Sí? La bendecimos, que podamos compartir este tiempo, ¿sí?, de la palabra del Señor, que podamos llevar el mensaje del Evangelio a toda criatura. ¿Sí? Dice la Escritura que creyere, ¿sí?, y fuere bautizado, este será salvo. ¿Sí? La tarea de la iglesia es llevar el Evangelio, es predicar a Cristo, ¿sí? Es que la gente pueda encontrar en Él lo único y suficiente salvación para su vida. Entonces estamos en este tiempo compartiendo más que nunca la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios nunca llega vacía, ¿sí?, sino que cumple el propósito para el cual fue enviado, ¿sí?, la palabra. Así que en esta mañana no se canse de predicar a Cristo, ¿sí? No se canse de escuchar lo que el Señor quiere hablar en este tiempo a su vida. Y como cada mañana, ¿sí?, como cada vez que comenzamos, quiero compartir una porción de la Escritura, de la palabra de Dios, para ir a la alabanza o al corte, para ir directamente a la palabra central en esta mañana. Dice allí en el Salmos 119, verso 105, ¿sí? El capítulo más largo de la Biblia es este Salmo, ¿sí?, en el cual está centrado en un solo consejo de parte del Espíritu Santo, de parte de Dios, que es a través de prestar atención a la palabra y ponerme en acción a esa palabra. Dice allí en el Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Usted sabe que lámpara en la Escritura tiene que ver con luz, tiene que ver con iluminación, ¿sí?, tiene que ver con aquello que va a iluminar nuestro caminar, ¿sí? Y la palabra, ¿sí?, es figura de Cristo, la palabra es Jesucristo, ¿sí? O sea que la luz que nosotros necesitamos recibir en este tiempo es tener a Cristo en el corazón, ¿sí?, porque a través de ello puedo caminar, ¿sí?, puedo estar iluminado para poder transitar en este camino en el cual estamos en el mundo, ¿sí? Por eso tenemos que entender en este tiempo que escuchar la palabra y ponerme en acción a esa palabra me va a llevar a buen camino, ¿sí? Y ese camino es Jesús, ¿sí? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Y aparte él dijo, yo soy la luz del mundo, ¿sí? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ¿sí? O sea, si tenemos a Cristo, tenemos la palabra, podemos caminar en buena iluminación y no desviarnos del camino, ¿sí? Así que en esta mañana le animo a que usted pueda prestarle atención a la palabra, pero primero alábele, glorifíquele a Él por la palabra de Dios, ¿sí? Porque la palabra, amado, cuando llega a su vida, tiene que ocurrir algo en su corazón. Así que alábele en esta mañana, glorifique el nombre del Señor y enseguida continuamos con la palabra de Dios. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¡Aleluya! Vamos a cantar hoy sus mandamientos, nos vamos a gozar y alegrar en su palabra. Es nuestra fuerza y nuestra vida. ¡Aleluya!
Aleluya, ¿sí? Que la palabra de Dios sea el que hoy le ilumine, ¿sí? Que la palabra de Dios sea en usted esa luz que necesita para poder caminar en este tiempo de oscuridad en la tierra, ¿sí? Porque el que camina con el Señor puede andar en luz y puede salir en gloria, ¿sí? Para Él y poder disfrutar de todo lo que Dios quiere entregarnos en este tiempo, ¿sí? Quiero animarle en esta mañana que usted pueda prestar atención a la palabra que quiero compartirles en esta mañana, ¿sí? Sé que va a ser de bendición, sé que esta radio la escucha personas que tal vez nunca han ido a una iglesia o tal vez no le conocen hacia el Señor. También escuchan esta radio muchos siervos de Dios, muchos pueblos de Dios. Por eso la palabra está dirigida en forma general en este tiempo, en esta hora, para que usted pueda abrazarla y para que usted pueda sacarle provecho a este tiempo, ¿sí? Que usted pueda recibirla en su corazón y que ocurra algo en su vida. Ese es el deseo nuestro y es el deseo de Dios, ¿sí? De este programa, el Verbo de Vida, por eso se llama el Verbo de Vida, ¿sí? El Verbo es la palabra, es Jesucristo, ¿sí? Que a través de la impartición de la palabra Él pueda entrar a su vida y darle esa vida abundante, esa vida eterna que usted necesita alcanzar y abrazar en este tiempo, ¿sí? Estamos hablando a lo largo de ya con este tercer programa de enseñanzas sobre la fe, ¿sí? Sobre la fe. Y quiero seguir hablando sobre esto porque seguramente muchos a veces o mal enseñado o mal aprendido con referente a la fe, ¿no? Que nos habla la Escritura, que nos habla la palabra de Dios, que fe no es tan solo, ¿sí? Creer que existe Dios o poner nuestra mirada en cosas, no, la fe es mucho más profunda, ¿no? La fe tiene que ver con el caminar diario en el mundo donde estamos. La fe tiene que ver con ponerme en acción. Vamos a verlo hoy con referente a este tema en esta mañana, ¿sí? Fe también es ponerme de acuerdo, ¿sí? Ponerme de acuerdo con la palabra de Dios, ¿sí? Ponerme de acuerdo. ¿Cuánto no? En este tiempo tal vez hay personas que les cuesta ponerse de acuerdo y hay personas que sí, es muy habitual ponerse de acuerdo en este tiempo, ¿no? Está ponerse de acuerdo para hacer lo bueno y también está ponerse de acuerdo para hacer lo malo, ¿no? Que entonces, ¿en qué tenemos que poner nuestra confianza o nuestra fe, ¿no? Ponerme de acuerdo con la palabra de Dios, ponerme de acuerdo con tres áreas que vamos a estar compartiendo en esta hora, ¿sí? Pero quiero compartir, como siempre, la palabra que central, ¿no? O puede ser la base de esta enseñanza en esta mañana, que está en el libro del apóstol Santiago, ¿sí? En su epístola universal, en el capítulo 2, del verso 23 al 24, ¿sí? Santiago capítulo 2, 23 y 24. Dice allí la escritura, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Amén. Abraham creyó a Dios, dice el apóstol, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Entonces vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. ¿Sí? Mire, por eso le decía, que fe no es solamente creer, que fe es ponerme en acción, que fe es hacer algo con referente a esa fe, no solamente decir, bueno, yo creo en Dios. O sea, el apóstol Santiago también dice, ¿no? Que los demonios también creen en Dios, pero tiemblan. O sea, que el creer en Dios no me hace a mí un hombre de fe. El que me hace a mí ser un hombre de fe es ponerme en acción a esa palabra, ¿sí? Ponerme en acción a esa palabra de Dios, ¿sí? Ponerme en obediencia a esa palabra, ponerme en acuerdo, ¿sí? A esa palabra, para que pueda, amados, para que podamos decir que soy un hombre de fe. Y acá está hablando de Abraham, un hombre que al principio, ¿sí? Que nosotros lo conocemos como el padre de la fe, ¿sí? Como el padre de la fe.
Y al principio no fue tan así. Al principio a Abraham le costó, como tal vez a usted le está costando este tiempo entender, ¿sí? Entender lo que es fe, ¿sí? Él se había criado en un lugar, ¿sí? O sabía ya un hombre avanzado, 75 años, ¿no? A la edad donde Dios le empieza a hablar a Abraham, ¿sí? Un hombre que supuestamente tenía todo ya en su vida organizado, terminado, pensando más en partir e irse a morir, ¿no? Que en seguir, ¿no? O anhelar cosas. Pero en su corazón había algo en él. En su corazón había algo que no podía hacer. En su corazón había algo que no podía lograrlo, ¿no? Entonces, claro, Dios se le aparece y de repente le da una orden, ¿sí? Le da una orden, pero no acató esa orden. Se quedó solamente con creer cuando Dios me habló, ¿no? Dios me dijo, pero no avanzaba. Se estancó, se quedó, le costó salir, le costó cortar cosas, ¿no? Por eso acá dice que Abraham le creyó a Dios, ¿sí? Y le fue contado por justicia. Pero para poder avanzar, ¿y qué es justicia? Le decía también en otro programa, que justicia es en el marco legal o en el marco natural, es darle a cada quien lo que se merece, ¿sí? Es darle a quien lo que se merece. Pero escrituralmente en la palabra de Dios, justicia es hacer lo que Dios me está diciendo que haga, ¿sí? Y la justicia de Dios es Jesucristo. O sea que si yo me pongo en acción, ¿sí? A la palabra de Dios, a lo que creo, ¿sí? Entonces eso a mí me hace ser justicia para Él. O sea, Dios me llama que soy justo cuando me pongo en acción a esa palabra, ¿sí? Y por eso dice que después fue llamado amigo de Dios. Pero al principio le costó salir, al principio no entendió, al principio le costó cortar cosas, ¿no? Que bueno, eso es otro tema, pero tiene que ver con esto, ¿no? Dios, al fin y al cabo, Abraham se puso de acuerdo con Dios, se puso de acuerdo con la palabra y empezó a avanzar, empezó a caminar, empezó a salir, empezó a andar, ¿sí? Y eso le fue contado por justicia. A lo largo de su caminar con Dios, Dios le fue revelando cosas a su vida, le fue mostrando cosas en la medida que él iba caminando, iba buscando a Dios y se iba preparando para lo que Dios le tenía para darle, ¿sí? Entonces, por eso no solamente la fe es creer, sino las obras, sino ponerme en acción, ¿sí? Ponerme en acción. Pues estamos hablando de la fe, ¿sí? Y decía también que fe no es tener una religión o haber abrazado una creencia, y que tampoco es saber que hay un Dios, ¿sí? Sino en qué o en quién confiamos y a qué o a quién serle fiel, ¿sí? Yo le compartía también en el programa anterior que se compara con el matrimonio, nuestra relación con Dios, ¿sí? Que tiene que haber, ¿sí? Un común acuerdo, tiene que haber un pacto, una alianza con Dios, ¿sí? De verdad, para poder decir que tengo fe en Él, ¿sí? Porque si no sería como cualquier cosa, ¿no? De, bueno, yo creo en Dios, pero hago la mía. Y eso no es fe, eso es solamente creer que existe Dios, pero no me activo, ¿sí? No me activo a esa palabra o en obediencia a Dios, ¿sí? Por eso dice la Escritura que los demonios creen en Dios, pero tiemblan. O sea, ellos no pueden, por más que quieran, obedecer a Dios, porque ya tienen una naturaleza caída, ¿sí? Pero usted y yo tenemos resultados, usted y yo podemos volvernos a Dios y poder arreglar esa relación rota, que tal vez a través del pecado se ha roto, pero hoy podemos volver a Dios y poder comenzar y poder tener una relación con Él y poder entrar en pacto con Él, ¿sí? Entrar en un pacto con Dios, entrar en una relación, en un acuerdo, ¿sí? Con Él de por vida, ¿no? Porque el matrimonio le decía también que es un acuerdo de por vida, ¿no? O sea, hay una alianza que hasta la que la muerte los separe, estarán unidos, ¿sí? O sea, cuando hay una unión realmente de Dios, no, el hombre no lo puede separar, ningún infierno puede separar si hay una alianza verdadera con Dios, ¿sí? Porque fe también decía, y tiene que ver con escrituralmente, es confiar en Jesucristo para salvación y a su vez la fidelidad para con Él, porque esa fidelidad para con Él me va a llevar a la vida eterna, ¿sí? Me va a llevar a la vida eterna. Y fe también es tener una relación con Dios. Le voy a repetir, fe es tener una relación
con Dios, ¿sí? Entonces, otra de las características fundamentales de la fe es obedecer a la palabra de Dios oída, ¿sí? Fe es obedecer a la palabra de Dios oída. Por eso le decía recién, Abraham escuchó a Dios, ¿sí? Pero no inmediatamente obedeció. Le costó obedecer, pero obedeció a su vez, a su momento. Pero también, si usted ve la escritura, va a encontrar ahí cosas que Abraham no hizo tal cual como Dios le dijo al principio, ¿no? Entonces tenemos que entender en este tiempo, si decimos que tenemos relación con Dios, si entramos en pacto con Él y tenemos un acuerdo con Dios, podemos caminar en esa justicia de Dios. Y eso a mí me va a llevar, ¿sí?, a ser amigo de Dios. Porque para ser amigo de Dios hay que tener una relación íntima con Dios y poder hablar con Él y Él con nosotros y poder abrazar lo que Dios abraza, amado. No podemos decir que somos amigos de Dios si no obedezco a Dios, ¿sí? No podemos decir eso. Por eso dice la Escritura, amado, que la fe viene lo que dice Romanos, capítulo 10, verso 17, para que usted pueda entender cómo podemos entender, ¿no?, cómo viene la fe. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén, ¿sí? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, tiene que ver ese oír, ¿sí?, con oír atentamente y ponerme en acción a esa palabra. No es solamente, yo escuché un sermón en la iglesia, yo escuché lo que me está diciendo en la radio, pero me quedo ahí. Y eso no es oír. Oír es prestar atención, pero activarme a esa palabra que oí, ¿sí? Dice la Escritura que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Amén. Ese oír tiene que ver con aceptar la palabra. Tiene que ver con aceptar la palabra. Tiene que ver con aceptar lo que Dios me está hablando. Y tiene que ver con prepararme a reaccionar, a poner en acción esa palabra en mi vida. Recién le decía que la palabra es Cristo. Y si yo me pongo en accionar a esa palabra que es Cristo, entonces, amado, podemos decir que tengo fe en Él, ¿sí? Porque el apóstol Santiago dice, ¿no?, también que la fe sin obras está muerta en sí misma, ¿sí? Yo tengo que demostrar visiblemente lo que creo, ¿no? Podemos decir, yo creo, en mi interior creo que existe Dios, pero no hago nada exterior, entonces no es un buen testimonio, ¿no? Y ese es el testimonio que tenemos que dar, es nuestra fe en el Señor y activamos en esa obediencia a la palabra, ¿no? Que no seamos tan solo oidores, dice el apóstol Santiago, de la palabra, sino hacedor de ella, ¿sí? Por eso dice que la fe es justificada por las obras. ¿Cuáles obras? La que tengo, le doy a los pobres, le doy de comer a aquel que necesita, le doy, ropa a alguien que no tiene. No, las obras que tenemos que hacer, amado, es la obediencia a esa palabra oída. Es la obediencia a esa palabra oída. Nosotros podemos extender, ¿sí?, esa ayuda a alguien que necesita, ¿sí?, y está bien hacerlo, no digo que no está mal, pero las obras que me está hablando la Escritura con referente a la fe, las obras que Dios quiere, es que yo me active en obediencia a la palabra, es que yo sea obediente a la palabra, ¿sí?, porque la palabra de Dios me va a llevar, ¿sí?, a cumplir el propósito de Dios en mi vida y en este mundo en el cual me ha enviado. Entonces fe también es ponerse de acuerdo con esa palabra. La palabra es Cristo, le decía. Entonces obedecer la palabra, me estoy poniendo en acuerdo con Jesucristo, ¿sí? Estoy diciendo soy fiel a Cristo y cumplo lo que Él me dice. Entonces hay poder en ese acuerdo. Hay poder en el acuerdo. Cuando yo me pongo en acuerdo con Dios, ¿sí?, en primer lugar, entonces puedo ponerme de acuerdo con las otras cosas que vienen, ¿sí? Entonces fe también es ponerme de acuerdo, ¿sí? En este tiempo es necesario que usted se ponga de acuerdo con Dios, que nos pongamos de acuerdo, en sintonía con Dios. No podemos andar diciendo yo creo en Dios y soy un hijo de Dios y hago lo que a mí me parece y no lo que Dios me dice que haga. Entonces esa fe no está puesta realmente en Dios, sino está puesta en mi condición o está puesta, en las cosas que puedo alcanzar por mí, y eso no es fe, eso es esfuerzo humano. No, la fe es que Dios haga algo y a través de mí, ¿sí?, porque yo me activo en esa obediencia. Entonces fe también
es ponerme de acuerdo en las 3 áreas en mi vida. ¿Sí? Usted sabe que el hombre es tripartito, tiene un espíritu, tiene un alma y tiene un cuerpo, ¿sí? Y en esas 3 áreas hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Hay que ponerse de acuerdo. Primero el espíritu con Dios, ¿sí? Que es donde tenemos que arreglar esa relación tal vez rota o tal vez que no está bien en sintonía con Él. Tenemos que arreglar esa situación con Dios. En el alma, ¿sí? También, donde está el mayor conflicto del ser humano, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el alma están los pensamientos, los sentimientos y la voluntad, ¿sí? Y muchas veces, ¿sí? Muchas veces el cristiano no se quiere poner bajo autoridad, ¿no? O no quiere ponerse bajo aquel apóstol, aquel pastor de la iglesia que está dando la palabra. Y eso también ponerme de acuerdo en lo que me está hablando ese siervo de Dios, ese pastor o ese apóstol, ¿sí? Que me está dando palabra de Dios. No me está dando palabra o palabra humana, me está dando la palabra de Dios. Y si yo me pongo de acuerdo con ese padre de fe o con ese apóstol o ese pastor, entonces puedo activarme, ¿sí? En mi pensamiento, en mi sentimiento y mi voluntad, y puedo hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Ponerme de acuerdo en acción, en el cuerpo, ¿sí? Demostrando obediencia, ¿no? Obediencia. Acá vamos tres acuerdos que tenemos que hacer en uno, ¿no? Que tiene que ver con ponerme de acuerdo, ¿sí? En esa fe. Porque allí demostramos nuestra verdadera fe, en lo que hacemos visiblemente, ¿sí? Muchos quieren bendiciones o quieren un milagro en sus vidas, ¿sí? De parte de Dios. Y que además la iglesia les supla una necesidad específica, pero no están de acuerdo en obedecer, ¿sí? A dejar su estilo de vida. Porque ponerme de acuerdo con Dios es cortar con cosas, no como le pasó a Abraham, ¿no? Ponerme de acuerdo con Dios es cortar con cosas, es cortar con aquello que me está estorbando. Y tal vez, amados, tal vez usted dice, bueno, yo estoy cómodo en esta situación, estoy cómodo como vivo, si no, solamente yo creo en Dios y no me pida más. No, amado, creer en Dios es activarme en obediencia, ponerme de acuerdo a la palabra, es obedecer la palabra. Porque si yo no obedezco la palabra, entonces lo que tengo es religión y no relación. Porque Dios está esperando de mí esa reacción de obediencia a la palabra. No está esperando, bueno, el sentimiento de, bueno, yo creo en Dios, ¿no? O le canto una alabanza, ¿no? Pero nada más. No, amado, es activarme a esa obediencia, es ponerme de acuerdo a esa palabra de Él, ¿sí? Ponerme de acuerdo con mi paternidad de fe, es dejarme circuncidar, ¿no? Circuncidar. Y la palabra circuncisión tiene que ver con cortar, con hacer un corte, ¿sí? Una separación de aquello que me está estorbando en mi vida, mi avance, ¿sí? La escritura habla mucho de eso, por eso la Biblia habla de antiguo pacto y nuevo pacto, ¿no? Muchas veces nosotros hemos sido, o está hablado en la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero realmente lo que es antiguo pacto y nuevo pacto, y pacto es un acuerdo, pacto es una alianza, ¿sí? Con Dios, ¿no? Alianza con Dios primero, ¿sí? En el antiguo pacto, para poder ser del pueblo de Dios, para poder entrar en una relación con Dios, decir que soy de Dios, era la circuncisión y de forma visible. O sea, el hombre tenía que circuncidarse, tenía que cortar el prepucio, ¿sí? de su miembro, para poder ser parte del pueblo de Dios. Y si no se circuncidaba, quedaba descalificado del pueblo de Dios. Quedaba descalificado. Es más, entraba en maldición si no se circuncidaba, ¿no? En el nuevo pacto no tenemos que hacerlo, o sea, carnalmente, cortar específicamente, porque ya Cristo murió en la cruz y Él allí cumplió con toda la ley. Lo que ahora la circuncisión me está pidiendo el Señor es del corazón, es cortar lo que a mí me pide obedecer a Dios. ¿Sí? Obedecer a Dios y entrar en pacto con Él. Por eso en el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, la circuncisión es del corazón, es dejarme circuncidar, es dejarme cortar con el cuchillo, que es la palabra de Dios, y ese cuchillo la maneja el apóstol o el pastor de mi iglesia. Y Él está para circuncidar, estamos para circuncidar, para que pueda entrar en una relación con Dios, para que pueda ser parte del pueblo de Dios y para que pueda adquirir todas las promesas de Dios.
No puede haber promesa de Dios en su vida o cumplirse a tal punto si no hay un pacto, una relación con Dios, en un acuerdo con Él, en un acuerdo con su paternidad de fe, en un acuerdo con esa casa donde Dios lo ha puesto para que allí pueda crecer, desarrollarse y descubrir su propósito y ponerse en función a ese propósito. Entonces tenemos que circuncidar, y es ponerse de acuerdo también, es dejarme circuncidar, es ponerme de acuerdo con ese apóstol o ese padre de fe que Dios me da para que Él me pueda cortar a través de la palabra, ¿sí? Y que esa palabra sea en mí, ¿sí? Lo que me lleva a una relación más profunda con Dios y a su nuevo pacto con Él. Entonces, amado, es la circuncisión del corazón y es cortar con cosas, es ponerme de acuerdo también, ¿sí? Porque ese siervo de Dios, ese apóstol, ese pastor o ese padre de fe lo ha puesto Dios para eso, amado, para eso. Y si usted está esquivándole al cuchillo, por así decirle, amado, no se va a cansar, o se va a cansar, mejor dicho, de correr todas las iglesias del mundo, del país, ¿no? Y no se va a dejar cortar, amado, no va a poder entrar, no va a poder entrar a ningún pacto con Dios. Porque para poder entrar en pacto con Dios hay que circuncidarse, hay que cortar con cosas. A Abraham le pasó, ¿sí? Y a la edad de los 99 años, amado, a los 99 años, se le aparece Dios y le dice: Abraham, tenés que circuncidarte a ti y a todos los que están contigo. No, imagínense, 99 años Abraham, circuncidarse él, circuncidar a toda la gente que tenía él, circuncidar a Ismael, que ya tenía 13 años. Imagínense, amado, ese lugar, ese momento donde tenían que entrar en pacto con Dios. Y si no lo hacía, dice allí la Escritura, era descartado por el propio Dios, amado, del pueblo. Entonces, amado, no podemos, y el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto es figura de lo nuevo, del nuevo pacto. O sea, tenemos que entender que si no nos dejamos circuncidar, amado, no podemos entrar en pacto con Dios, no podemos entrar a obedecer a Dios, ¿sí? Porque muchos quieren obedecer a Dios sin circuncidarse. Y es imposible, porque si no se circuncida, si no corta, ¿sí? Con cosas, amado, no va a poder obedecer. Porque el mundo, ¿qué te lleva al mundo? A no obedecer a Dios. El mundo te lleva a quedarte, a estancarte, a que ellos te den todo, amado. Y eso no es lo que Dios me dice en la Escritura. Justicia para Dios es hacer lo que Dios me está mandando a hacer. ¿Sí? Me está mandando a hacer. Entonces, claro, como la circuncisión duele, ¿no? El corte duele, muchos le esquivan. Y muchos le esquivan, pero muchos no entran en ese pacto con Dios. Entonces la circuncisión es un pacto visible que se lleva de por vida una vez circuncidado y empieza a ser del pueblo de Dios. Y el que no se circuncida, ¿sí? No es parte del pueblo de Dios, ¿sí? Y usted lo lee, léalo, amado, léalo allí en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto, que se habla de la circuncisión, ¿sí? Que se habla de la circuncisión. Pablo, el apóstol Pablo, habla de la circuncisión, ¿sí? Que tiene que ver con el corazón, ¿sí? Con el corazón, amado. Hoy muchos lo hacen, esta práctica, y específicamente no es cristiano o no es hijo de Dios, sino que lo hace por una cuestión de higiene, por una cuestión, no sé, de médica, ¿sí? Pero eso no me habla a mí de que soy de Dios. Lo que me habla que soy de Dios es entrar en una alianza con Dios, una relación con Dios, decir que ya corté con ciertas cosas en mi vida y ahora abrazo la palabra de Dios y me pongo en obediencia. Muchos están en la iglesia y no han circuncidado su corazón, por eso no les funciona el evangelio, o están detenidos o fuera del propósito. Sé que tal vez muchos no entienden esto, que es una forma de ponerme de acuerdo, ¿sí? Con aquel que va a utilizar el cuchillo para cortar, ¿sí? Esto es por medio de la palabra que me da mi pastor, ¿sí? O mi apóstol. Muchos están cómodos en la forma de vida que adoptaron, ¿sí? Como le pasó a Abraham al principio. Muchos están cómodos en su forma de vida que adoptaron y no quieren entrar en un nuevo pacto. Muchos quieren recibir algo porque otros se tuvieron que sacrificar por ellos, ¿sí? Usar la fe de otros a nuestro favor no dura toda la vida, ¿sí? Puede ser un poco tiempo, pero la Escritura dice que el justo por su fe vivirá.
no dice que el justo vivirá por la fe de otros, sino por su propia fe. O sea que, amado, nosotros podemos por un tiempo recibir ciertas cosas porque otros se sacrificaron por nosotros, ¿no? Hoy vemos una realidad en el país con referente a esto, ¿no? Gente que está disfrutando de un dinero que vino de arriba por el sacrificio de otros que trabajaron toda su vida, amado. Y entonces, ¿eso qué es? ¿Justicia o injusticia? En el marco legal, vamos a decirle, es injusticia. Y en el marco espiritual también es injusticia. Amado, entonces, tenemos que entender, amado, que la justicia que manejamos, amado, tiene que ser Cristo en nuestra vida, entrar en una relación con Dios, ¿sí? Pero también tiene que ver con vivir por la fe propia, no por la fe de otros, no porque otros hicieron esto, bueno, yo me beneficio. No, usted tiene que empezar a vivir esa fe, vivir por su propia fe, vivir por lo que usted confía y en quien cree, que es Cristo. O sea que cada uno de nosotros que hemos aceptado a Cristo, debemos vivir por nuestra propia fe en Él, ¿sí? ¿Por la cual fe? Por la de otros, no, por la propia nuestra, ¿sí? La salvación es personal de cada uno, no es grupal, ¿sí? Porque la Escritura dice que todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Y cada uno dará cuenta de sí al Señor, lo que hayamos oído o lo que hayamos hecho. Lo que hayamos hecho, ¿sí? ¿Y para qué lo hicimos? El apóstol Pablo dice allí en segunda carta a Corintios, capítulo 5, verso 10, ¿sí? Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, vamos a ser también evaluados esa fe propia por la cual vivimos, amado, delante de Cristo, delante de Jesús. Entonces tenemos que entender en este tiempo, ponerme de acuerdo a la palabra es obedecerla. Ponerme de acuerdo a la palabra es activarme en esa obediencia, ¿sí? A ese pacto con Dios, con aquel hombre que Dios puso para que pueda cortar con ciertas cosas y en el cuerpo ponerme en acción, ponerme en acuerdo en obedecer la palabra. Amén. Y para terminar, yo les compartía también, ¿no? Cuando Jesús sanó al paralítico, ¿sí? Aquel que traían los amigos, que lo bajaron por el techo de una casa donde estaba Jesús. Y esto está en Marcos capítulo 2, no lo voy a leer porque si no me queda corto el programa. Marcos capítulo 2, del 1 al 12, está este relato o esta historia donde Jesús sanó un paralítico, ¿sí? Donde fue llevado por 4 amigos, allí en su lecho, delante de Jesús, ¿sí? Como no tenía cómo entrar a la casa, lo bajaron por el techo, ¿sí? Y este paralítico lo pusieron delante de Jesús, ¿sí? Y Jesús hizo algo con él, ¿sí? Y tiene que ver con el acuerdo, ¿sí? Tiene que ver también con el acuerdo, porque allí estos amigos se pusieron de acuerdo en llevarlo, ¿sí? A este hombre que no podía caminar, que no podía moverse por sí mismo, dependía de sus amigos, y lo llevaron. O sea, la fe de ellos, dice la Escritura, por la fe de ellos Jesús sanó a este hombre. Pero también Jesús habló con el paralítico, ¿sí? Y le dijo, bueno, ahora tenés que ponerte de acuerdo. Primero con Dios, te perdono los pecados. Segundo, te sano. Tercero, te digo lo que tenés que hacer, ¿no? Y en esta mañana el Señor te dice, te perdono los pecados, te sano, pero también te digo lo que tenés que hacer. Y eso va a entrar en un pacto, en una relación, en un acuerdo con Él, ¿sí? El joven que llevaron sus 4 amigos lo hicieron por su propia fe y él fue beneficiado. Pero Jesús le dijo algo a él, en forma personal, no a sus amigos, ¿sí? No a sus amigos. Les perdonó los pecados, los sanó, le dijo que haga algo. Aquí vemos que Jesús le estaba hablando del poder del acuerdo a este joven en sus 3 áreas. Primero, arreglar su relación rota con Dios por causa del pecado en su vida, lo espiritual, ¿sí? Eso lo soluciona Cristo, no hay otro que pueda perdonar pecados. A través de la sangre de Cristo hemos sido perdonados, ¿sí? Hemos sido sanados, hemos sido libertados. Entonces, lo espiritual, Jesucristo es el único que tiene la autoridad para perdonar pecados. Y Dios lo hace así. La relación rota con Dios se arregla con Cristo,
¿sí? Cristo perdona los pecados y ya he solucionado ese acuerdo con Dios. Segundo, restaura su salud, ¿sí? Su vida conforme a la palabra impartida por un padre de fe en su alma, porque allí estaba su parálisis de este joven, porque Jesús lo llama hijo, ¿sí? Entonces él prestó su oído al padre, a un padre, ¿sí? Este joven prestó oído a un padre. Y lo tercero que le dijo, ¿sí? Ponerse de acuerdo en forma visible a esa palabra y actuar en obediencia a la misma, en lo físico, algo que todos vean, ¿sí? Algo que todos vean. ¿Por qué? ¿Qué era lo que sostenía la vida de este joven? Su lecho, ¿sí? Él tenía que desplegarse de lo que estuvo soportando hasta allí su vida, en donde confiaba y dependía de que otros lo llevaran. Ahora debía levantarse, tomar su lecho y empezar una nueva vida, una nueva etapa en su vida, ¿sí? Entonces, amado, en este tiempo, el Señor quiere perdonar tus pecados, te quiere sanar, pero también te quiere decir lo que tenés que hacer. Y eso es ponerse de acuerdo, primeramente con Dios, con este hombre o este momento de palabra que estoy compartiendo, ponerte de acuerdo a esta palabra, dejarte circuncidar, dejarte cortar, ¿sí? Para entrar en pacto, para sanar tu alma, para que tus pensamientos, tus sentimientos y tu voluntad sea direccionado al propósito de Dios, para lo cual Él te está mandando a hacer. Y por eso dice ahí que Jesús le dijo algo: ahora toma tu lecho y vete a tu casa. O sea que este joven, amado, era un hijo de Dios que estaba apartado. Por causa del pecado sufrió ese parálisis o esa imposibilidad de caminar. Tal vez hoy estás en esa situación, te has apartado de la casa de Dios, te has ido de Dios y por eso estás paralizado o estás en un estado de parálisis en tu vida. Pero en esta mañana, si te pones de acuerdo con Dios, confesas tus pecados, Él te perdona, Él te sana, te restaura y te dice: levántate, toma tu lecho, toma tu situación, ya fue sanada, ahora vete a tu casa. Entonces en esta mañana usted tiene que volver a Dios. En esta mañana tiene que ponerse de acuerdo con Dios, porque de ahí empieza todo, amado. De acuerdo con Él, de acuerdo a la palabra, activarme en esa obediencia a la palabra, entonces ello me va a llevar, ¿sí? Me va a llevar realmente a la voluntad de Dios. Y realmente a decir que soy un hombre de fe. Entonces esa fe me va a ser contado por justicia, ¿no? Ponerme en obediencia, en acuerdo a la palabra, ¿sí? Ponerme en acuerdo a la palabra para poder decir, ¿sí? Como dice aquí la Escritura, que estoy viviendo por fe. Y la fe, le voy a repetir, es personal. La fe es que usted se active. Ya Dios le dio todo para que usted se active. Entonces vuelva a las cosas del Señor. Vuelva a activarse. Si usted no le conoce al Señor, hoy es el tiempo de volver a Dios. Hoy es el tiempo para encontrarlo. Hoy es el tiempo para entrar en pacto con Él. Pedir perdón, ¿sí? Pedir perdón, humillarnos delante de Él, reconocer: Padre, soy pecador, te fallé, pero quiero en esta mañana entrar en una nueva relación contigo, restaurar lo que se había perdido a través de Cristo, a través de la sangre de Cristo, que es el que perdona los pecados, el que sana, el que liberta, pero también que te lleva a cumplir el propósito del Padre de Dios. En esta mañana quiero orar, en este poco tiempo que me queda, ¿sí? Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana por este tiempo de palabra, de impartición, sino que tú estés obrando con manera poderosa en aquellos que están escuchando, que puedan entender que entrar en relación contigo es, Señor amado, ponerme de acuerdo a tu palabra. Entonces esa palabra, o ponerme de acuerdo a esa palabra, puedo decir, Señor, que soy un hombre de fe y que esa fe es contado por justicia. Padre, ayúdame a entender que activarme en tu palabra es hacer tu obra. Activarme en tu palabra, Señor, en obediencia a ella, es decir, Señor, que tú vas a ser contado por justicia y que esa obediencia me va a llegar a ser amigo contigo, como le pasó a Abraham cuando él se dejó circuncidar, Padre. Ayúdanos, Señor, a entrar en ese pacto realmente, a ponerme de acuerdo en lo espiritual contigo, ponerme de acuerdo con aquel pastor o apóstol o aquel padre de fe que tú me has dado,
para que me circuncide, pero también ponerme en acción en lo físico, en lo visible, en hacer que esa fe funcione y que otros vean que soy tuyo. Ayúdame, Señor, en este tiempo. Si he apartado tu mirada de ti, si me he alejado, si te has apartado, hoy es el día para que recibas el perdón, la restauración y que vuelvas a la casa y que vuelvas allí donde allí vas a ser entrenado para descubrir el propósito y realizarlo. Gracias te doy en esta mañana. Te doy el honor, te doy la gloria, te doy la honra, toda la alabanza y toda adoración. Gracias te doy por esta hora, Padre. En el bendito nombre de Jesús. Bendigo a toda la amada audiencia y a todos los que nos han estado siguiendo a través de esta hora, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Señor, te exaltamos por nuestra adoración. Nuestra carne, nuestra alma, te canta al Señor. Bendice alma mía al Señor y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y quien te corona de misericordia. Bendice alma mía al Señor y bendiga mi ser su santo nombre. Sí, bendice alma mía al Señor. Aleluya, sí. Vamos cerrando este programa. Quiero saludar a maestra Betty Rodríguez, que nos estuvo siguiendo allí en el Facebook. Bendiciones, pastor, y a todo el equipo de trabajo. Bendecimos a María Esther Busano, que nos está viendo también. La bendecimos, sí. Bendecimos su vida. A todos aquellos amados que nos están siguiendo, nos han estado siguiendo. A Luis Torres, sí, también lo bendecimos. Bendecimos a toda esa amada audiencia que nos ha estado escuchando en este tiempo, en esta hora, que pueda recibir, ¿sí?, de parte de Dios todo lo que tiene para su vida, ¿sí? Estamos aquí en la calle 891, 1325, ¿sí? Los días viernes a las 15:30 horas nos estamos reuniendo para compartir juntos una palabra de Dios y para orar por su necesidad, ¿sí? Los días sábados hay educación cristiana para niños, así que a todos aquellos niños que quieran venir, está abierta las puertas para poder recibir enseñanza de Jesús en su vida, ¿sí? Los días viernes, los días sábados a las 15:30 horas, calle 891, 1325, de aquí del barrio La Paz. Lo bendecimos, lo amamos y que podamos compartir juntos Dios mediante el próximo martes a esta misma hora, a las 10 de la mañana, ¿sí?, un nuevo programa con la ayuda de Dios, ¿sí? Mañana miércoles voy a estar compartiendo un mensaje de la palabra de Dios a través de mi Facebook personal a las 10 de la mañana, así que le animo que pueda estar allí escuchando y compartiendo este tiempo juntos. Los bendecimos, los vemos la próxima. Bendiciones generacionales, saludos para todos.